Bueno. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Qué se va a hacer, Natalia? ¿Se entendió lo que vimos de inhibidores? Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a aplicar todo esto que aprendimos de enzimas. Vamos a ver, obviamente no estoy dando todo. Voy a dar mioglobina y hemoglobina. ¿Sí? Es como una aplicación de lo que estuvimos aprendiendo de proteínas y de enzimas, ¿de acuerdo? Y también de algunas otras cosas, ¿sí? Entonces, la mioglobina y la hemoglobina, ¿qué son? Son proteínas, transportadoras de oxígeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Son proteínas que pueden atrapar el oxígeno, unir oxígeno, ¿sí? Y lo pueden almacenar, es decir, y también lo pueden transportar, sobre todo ¿quién? La hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, van a estar en tejidos diferentes. Mio viene de músculo, hemo viene de sangre. Entonces, la mioglobina, ¿dónde va a estar? La mioglobina va a estar en el tejido muscular, va a estar en la fibra muscular, ¿no? Que es la célula. La fibra muscular es la célula, ¿sí? Que forma el músculo, ¿sí? Las células musculares. La sangre es el tejido, ¿sí? Y la hemoglobina, ¿dónde va a estar? Va a estar en los eritrocitos, es decir, en los glóbulos rojos. ¿Sí? Los glóbulos rojos. ¿Estamos hasta ahí? Ambos tejidos, tanto el músculo como la sangre, tienen color rojo, ¿no es cierto? Bueno, eso se lo deben ¿a qué? Al contenido de mioglobina y hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque son proteínas transportadoras y también son pigmentos, es decir, dan color, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el músculo y la sangre son de color rojo debido a la mioglobina y la hemoglobina. La mioglobina es una proteína ¿de qué tipo? Es una proteína monomérica. Por lo tanto, tiene estructura terciaria, ¿sí? Por lo tanto, está formada ¿por qué? Por una cadena polipeptídica, ¿sí? Y esta cadena polipeptídica de la mioglobina tiene aproximadamente 100 aminoácidos. Depende de cada especie, ¿no es cierto? Y está formada toda su estructura ¿por qué? ¿Por qué tipo de estructura secundaria? Por alfa hélices. Entonces, esta proteína, ¿sí? La mioglobina, forma un ovillo, ¿sí? Donde tenemos múltiples alfa hélices, ¿sí? ¿Está claro? Piénsenlo algo así. Entonces tiene un principio y tiene un fin. Y tiene múltiples alfa hélices. ¿Está? Tiene una estructura terciaria. Entonces va a tener alfa 1, alfa 2. ¿Sí? No les van a tomar el número de alfa hélices. ¿Estamos? En cambio, la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Oligomérica, ¿de acuerdo? Es un oligómero. Tiene 4 monómeros o 4 subunidades, ¿sí? De estos 4 monómeros, 2 son subunidades alfa y 2 subunidades beta. Entonces va a tener alfa 1, alfa 2, ¿sí? Beta 1 y beta 2.
¿Queda claro? Entonces es un tetrámero. ¿Sí? Cada subunidad, ¿entienden? Cada subunidad es parecida al monómero de la mioglobina. ¿Entienden? Esto es como si fuera una mioglobina, esta es otra mioglobina, esta es otra mioglobina y esta es otra mioglobina. No es igual, pero les estoy diciendo que es parecido. ¿Sí? Estos cuatro monómeros interactúan entre ellos por puentes de hidrógeno, uniones puente salino, ¿sí? Interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, este es un monómero. ¿Sí? Y la hemoglobina es como si fuera cuatro de estos monómeros, ¿sí? Pero que interaccionan entre ellos. Ojo que no es igual a la mioglobina, ¿eh? Estas subunidades no son iguales, no son idénticas a la mioglobina. Pero, ¿sí? Se parecen mucho. Y hay pequeñas diferencias entre quién? Entre las unidades alfa y beta. Entonces, este es un monómero, este es un tetrámero. ¿Quedó hasta ahí? Entonces, esto también está formado, cada subunidad también está formada solamente por alfa hélices. Muy bien. Entonces, ¿cómo es este monómero? Bueno, una idea muy básica de cómo es el monómero es una proteína que tiene una especie de bolsillo. ¿Vieron como una bola de billar? No, de billar no, ¿cómo se llama esto? De bowling, ¿sí? Una bola de bowling que tiene los agujeros para los dedos. Bueno, imaginemos que este tiene también un hueco, un bolsillo se dice, un bolsillo hidrofóbico, ¿sí? Este bolsillo de acá es un bolsillo hidrofóbico. Entonces, este que es el tetrámero, ¿sí? Va a ser similar, recuerden que no idéntico, pero sí similar, a tener 4 subunidades, ¿sí? De mioglobina. Recuerden que estamos simplificando, ¿no? Muy bien. ¿Estamos? ¿Sí? Una, 4. ¿Cómo interaccionan? Puentes de hidrógeno, ¿sí? Uniones iónicas, interacciones hidrofóbicas y demás, ¿sí? 2 alfa, 2 beta. ¿Y qué hay acá adentro? Bueno, acá adentro, ¿sí? Hay un grupo químico que es un grupo prostético que se llama grupo hemo. Entonces acá adentro va a estar el grupo hemo. Hemo obviamente quiere decir sangre, ¿no? Y entonces acá vamos a tener, ¿qué? No un grupo hemo, sino vamos a tener 4. Entonces, la mioglobina, ¿qué tiene? Tiene un grupo hemo. ¿Y qué tiene el grupo hemo? El grupo hemo en el centro tiene un átomo de hierro. ¿eh? Ahí hay un átomo de hierro. ¿Sí? Entonces acá va a haber 4 átomos de hierro. Fíjense que está en el estado ferroso, 2 más. ¿eh? Porque el hierro puede estar en ¿qué? Ferroso o férrico. ¿Sí? Entonces, voy a tener el grupo hemo y cada grupo hemo tiene un átomo de hierro. En estado, recuerden, ferroso. Este es férrico, más oxidado. Bueno, ¿sí? Entonces, un grupo hemo, un átomo de hierro. Acá la hemoglobina. ¿Sí? Ahora vamos a recapitular un poquito. Va a ver, como hay 4 subunidades, como es un tetrámero, ¿sí? Va a tener 4 grupos hemo.
que ahora los vamos a dibujar esquemáticamente, y va a haber obviamente 4 átomos de hierro. ¿Qué es lo importante acá? Es que cada átomo de hierro puede unir ¿qué? Un mol de oxígeno gaseoso. ¿Sí? El hierro está para unir ¿qué? Oxígeno. ¿Vieron? Todo el tiempo vemos cosas oxidadas, ¿no? De hierro, y que reaccionan con el oxígeno y se oxidan. Bueno, el hierro es muy reactivo con el oxígeno. Entonces acá, ¿sí? Está preparado ¿para qué? Para que interaccione el oxígeno con ese átomo de hierro. ¿Entienden? Va a entrar el oxígeno. El oxígeno entra acá y se une al hierro. ¿Ven? Está todo, digamos, preparado para que el oxígeno ingrese y reaccione con el hierro. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recapitulando. Algunas cositas que no dije, que pasé por alto. La mioglobina se encuentra en el músculo. Mio quiere decir músculo. Globina. Globina es una familia de proteínas. Es como si fuera el apellido. Es una familia de proteínas. Acá fíjense, hemo, sangre, globina. O sea, son de la misma familia. Eso quiere decir que tienen un ancestro en común, ¿no? Es decir, todas estas proteínas provienen ¿de qué? De un gen ancestral que produjo estas proteínas, ¿sí? Codifica estas proteínas, que se ocupan de la unión, de unir oxígeno y de transportar oxígeno, de almacenar oxígeno. ¿Queda claro? Fíjense, acá tenemos la globina del músculo, la globina de los glóbulos rojos, de la sangre, ¿sí? Y hay otras globinas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la mioglobina está también se las nombro, neuroglobina. ¿Dónde estará esa? En las neuronas, ¿no? O en el sistema nervioso. Neuroglobina. O las LEG globinas, que se encuentran en las plantas, las globinas de las leguminosas, ¿sí? ¿Vieron? Nunca sacaron un poquito de, ¿cómo se llama esto? Trébol, o en algunos árboles como el algarrobo y otras leguminosas, que tienen como nódulos, ¿sí? Tienen la plantita y tienen las raíces, ¿sí? El trébol común, ¿sí? Tienen las raíces tienen como nódulos, ¿sí? Y esos nódulos, ¿nunca les llamó la atención algunas plantas que son rojas? Algunas partes del tallo, de las raíces, sobre todo estos nódulos. ¿Nunca les llamó la atención eso? ¿Lo vieron? Bueno, es porque ¿qué cosa? Tienen hierro. ¿Y ese hierro dónde está? Está en las globinas, que tienen hemo y tienen hierro. Entonces, ¿para qué usan eso? Justamente lo usan, ¿para qué? Como en la Tierra hay poco oxígeno, lo usan para atrapar oxígeno. ¿Y para qué necesitan el oxígeno? Para hacer respiración, igual que nosotros. Nosotros, ¿por qué atrapamos el oxígeno? ¿Por qué transportamos oxígeno? Porque este oxígeno, ya vamos a ver, ¿para qué es esencial el oxígeno? El oxígeno es esencial para la respiración aeróbica. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, las plantas también hacen respiración aeróbica. Entonces, como ven, hay muchas globinas y se trata entonces, como les dije, de una familia de proteínas. Estas proteínas son proteínas globulares. Sí, la Tierra está bien, tiene que ver, la Tierra de emisiones es roja, por el hierro. ¿Sí? Así es. Muy bien, entonces, más o menos se entendió hasta acá. Nos va quedando un resumencito, donde pueden comparar de un lado la mioglobina y del otro lado la hemoglobina. Bueno, entonces, la mioglobina, un hemo, un átomo de hierro, puede ligar hasta un mol de oxígeno,
4 hemos, 4 hierros. Bueno, veamos cómo es el hemo, ¿sí? Aunque sea esquemáticamente, así se llevan una idea, ¿sí? El hemo es fundamental, ¿sí? El hemo, bueno, ya lo van a ver más adelante en la carrera. ¿Sí? Tanto el hemo como el hierro son fundamentales, ¿sí? El hemo se forma a partir de una molécula que es lo que se llama un tetrapirrol. ¿Qué es un tetrapirrol? O un pirrol, mejor dicho. Empecemos con el concepto de pirrol. Empecemos con el concepto de pirrol. ¿Qué es el pirrol? Pirrol. ¿Qué es el pirrol? El pirrol es una molécula formada por 4 carbonos y un átomo de nitrógeno. Entonces, un heterociclo. ¿Por qué? Porque es un ciclo, pero tiene diferentes átomos. Entonces, el pirrol es un heterociclo. ¿Está bien? Entonces, esta parte es apolar, es hidrocarbonada. En cambio, el nitrógeno acá, como tiene un par de electrones ahí extra, no variados, tiene densidad de carga negativa acá. ¿Estamos? Entonces, si yo a esto lo multiplico por 4, ¿sí? Y 1, 4 pirroles, entonces tendría algo así. ¿Sí? Ese es un pirrol. Acá tendría otro pirrol. ¿Sí? Acá tendría otro pirrol. Siempre me cambia los dibujos el programa. Y acá tendría otro pirrol. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tendría 4 pirroles conectados, ¿sí? Entonces forman una estructura, ¿sí? Bastante grande, ¿sí? Y tiene dobles enlaces, ¿sí? Está insaturado. Entonces estos dobles enlaces conjugados, no me estoy equivocando, ¿no? No, parece que no. Estos dobles enlaces, ¿sí? Conjugados, le dan mayor estabilidad a la estructura, y en el centro, yo les había dicho que teníamos densidades de carga negativas. Esto tiene diferentes sustituyentes, o sea, tiene cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? ¿De acuerdo? No hace falta que lo sepan, tampoco les van a tomar, ¿sí? Pero por lo menos para que tengan idea de dónde viene el grupo hemo. Entonces el hemo se forma a partir de un grupo pirrol, entonces voy a tener 4 pirroles, entonces se llama tetrapirrol, ¿sí? Y a partir de los tetrapirroles vamos a tener, ¿sí? El grupo hemo. ¿Está bien? El grupo hemo es cuando tenemos estos tetrapirroles y vamos a unir un átomo de hierro. ¿Sí? El hierro tiene carga positiva, fíjense. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir a unir acá en el centro. ¿Queda claro? Entonces yo voy a tener esquemáticamente, ¿no? Como este programa se está ganando todos los premios para ser cambiado. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos el tetrapirrol, que ahora va a quedar, ¿sí? Con la incorporación del hierro en el centro. ¿Ven? El hierro queda atrapado acá. ¿Por qué queda atrapado ahí? Por las densidades negativas del nitrógeno. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan? Tenemos nitrógeno. El nitrógeno tenía densidad de carga negativa. Densidad de carga negativa, densidad de carga negativa, densidad de carga negativa, densidad de carga negativa. Entonces estas densidades de carga negativas interaccionan ¿con qué? Con la carga positiva del hierro y queda atrapado. Y a esto es a lo que llamamos el grupo hemo, que es un grupo plano, ¿sí? Es plano, es grande, ¿sí? Es orgánico, es decir, que tiene carbono. ¿Queda claro? Muy bien. Y tiene diferentes cadenas hidrocarbonadas, ¿de acuerdo? Este es el grupo hemo. ¿Está?
Ya van a aprender lo que es la bilirrubina y todo lo demás. No. ¿Sí? Cuando los glóbulos rojos se destruyen, hay que destruir el grupo hemo, ¿sí? Y el metabolismo del grupo hemo es lo que me da la bilirrubina, la biliverdina y lo demás que seguramente han escuchado hablar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces este es el grupo hemo, que como les digo es plano, ¿eh? Si yo lo veo de costado, vería algo así, ¿entienden? Como si fuera una moneda. ¿Mm? Y acá estaría, ¿qué? Acá estaría el grupo hemo. ¿Mm? Es plano el grupo hemo. ¿Queda claro? ¿Sí? Es plano. ¿Sí? Y acá estaría el hierro en el centro. Muy bien, ¿cuál es la función del hierro? ¿Por qué el hierro es tan importante que esté acá? ¿Sí? Porque el hierro es el que une al oxígeno. ¿Sí? El hierro, ¿ven? Fuera del plano, es el que interacciona con el oxígeno. Entonces esa es la función del hierro. El hierro reacciona con el oxígeno, ¿sí? Y lo une. ¿Queda claro? ¿Sí? Por eso necesitamos el grupo hemo, el hemo con el hierro, ¿sí? Y el hierro es el que reacciona con el oxígeno. Ahora, ¿el hierro solo no reacciona con el oxígeno? Sí, el hierro solo reacciona con el oxígeno. Pero ¿qué ocurre? La unión entre el hierro y el oxígeno es tan fuerte que ya no se pueden separar, ¿entienden? Si fuera solamente el hierro, ¿sí? Reaccionando con el oxígeno, esta unión sería tan fuerte que ya no se separarían. Nosotros lo que necesitamos es que el oxígeno venga, se una al grupo hemo, pero después que el oxígeno pueda salir. Entonces, ¿qué hacemos? Debilitamos la unión del hierro y el oxígeno. ¿Cómo debilitamos la unión del hierro con el oxígeno? Con todas estas densidades de carga negativa, ¿ven? Entonces estas dos cargas positivas ya no son tan fuertes. ¿Por qué? Porque están apantalladas, están debilitadas por las densidades de carga negativa. Entonces esto no es dos cargas positivas, es como si fuera menos. ¿Queda claro? Porque está debilitado con la unión del grupo hemo. Entonces logramos que la unión entre el hemo, unión hemo, oxígeno, ¿sí? ¿Sea qué? Sea reversible. Es decir, logramos que el oxígeno entre, se une con el hierro, se quede acá un tiempo, pero después pueda salir. ¿Queda claro? Y eso es muy importante, porque nosotros necesitamos que el oxígeno sea transportado, ¿sí? Y luego pueda salir. Es lo mismo que cualquier transporte. Por ejemplo, yo tengo un camioncito y vendo lo que se les ocurra. ¿Me serviría de algo un camioncito? ¿Sí? El camioncito es bárbaro. Entonces, yo quiero vender esto, lo guardo acá adentro y lo transporto. ¿Me serviría de algo el camioncito si no puedo dejar lo que transporto? O sea, ¿este camioncito me serviría? ¿Sí o no? Si no puedo, puede unir, pero luego no puede dejar. ¿Sirve? No. Yo necesito que una el oxígeno, que lo transporte, pero que después, ¿qué pueda hacer? Que después pueda liberar lo que transporta. ¿Se entiende? Bueno, esto va a ser la mioglobina y la hemoglobina. Son moléculas que unen el oxígeno, pero después lo tienen que liberar. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Muy bien. Por eso es que a lo largo de la evolución se ha seleccionado esta proteína. ¿Mm? Esta proteína es una proteína muy especial porque acá tiene un bolsillo hidrofóbico, o sea que acá adentro no entra el agua. Si entra el agua hace desastres. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque se va a producir la oxidación del hierro a férrico, ¿sí? Es decir, esta zona es hidrofóbica específicamente ¿para qué? Para que, digamos, no entre el agua. Y recuerden que el grupo hemo, todo alrededor, ¿cómo es el grupo hemo? Fíjense, es todo carbono e hidrógeno, más las cadenas hidrocarbonadas.
¿Sí? ¿Queda claro? Entonces todo hidrofóbico es alrededor. ¿Sí? Es hidrofóbico. ¿Queda claro? Entonces necesita un bolsillo hidrofóbico, que es donde va, ¿sí?, el grupo hemo. ¿Queda claro? Y todo esto está hecho ¿para qué? Vuelvo a repetir, para que el oxígeno se pueda meter acá, se una al hierro, pero después pueda ¿qué? Pueda salir. ¿Queda claro? Que la unión sea reversible. Muy bien. ¿Está? Bueno, entonces vimos lo que es el grupo hemo. El grupo hemo está unido fuertemente, ¿sí? Era un grupo prostético, ¿sí? Los grupos prostéticos son grandes grupos químicos, ¿sí?, con carbono, que se unen fuertemente a las proteínas y a las enzimas. Recuerden que estas no son enzimas, ¿sí? La mioglobina y la hemoglobina no son enzimas, son transportadores. ¿Está claro? No son enzimas, son transportadores. Pero, digamos, los conceptos que se utilizan son muy similares para describir ambos tipos de proteínas. Muy bien. Entonces, mioglobina, hemoglobina. Muy bien, ¿cuál es otra diferencia importante? Entonces vimos lo que es el hemo, el hierro. ¿Mm? Hay un cambio de color, es decir, el hemo, es decir, las proteínas pueden tener dos estados. La mioglobina puede estar oxigenada o desoxigenada. La hemoglobina también puede estar oxigenada, ¿sí?, o desoxigenada. ¿Queda claro? Cuando la mioglobina, por ejemplo, cuando la hemoglobina está oxigenada, ¿vieron la sangre? Tiene un color rojo cereza. En cambio, cuando está desoxigenada, ¿sí?, tiene un color más rojo apagado, digámoslo así, ¿sí? ¿Queda claro? O sea que hay un cambio de color con la oxigenación, ¿sí?, de la sangre. ¿Queda claro? Y eso está relacionado con cambios, ¿sí?, en la estructura del grupo hemo y de la proteína. ¿Sí? Cuando une oxígeno es una cosa, ¿sí?, o sea, está desoxigenada, perdón, oxigenada, y cuando no tiene oxígeno está desoxigenada. ¿Queda claro? Muy bien. Eso se ve fácilmente, ¿vieron? En las carnicerías o cuando van a comprar carne. Hay un truco que hacen los carniceros que le tiran lavandina o alguna solución de ácido para que la carne, aunque se hayan pasado unas horas, tenga un color rojo brillante. Vieron que, por ejemplo, si ustedes dan vuelta a un bife, del lado que está el oxígeno está bien rojo, y si lo miran de abajo está de color marrón. ¿Sí? Como la película del patrón. No sé cuál es la película del patrón. Claro, le tiran vinagre, le tiran lavandina, ¿sí?, le tiran algo ácido, para que mantenga el color. ¿Eso por qué se produce? Bueno, porque se produce de la desnaturalización, ¿se acuerdan de las proteínas? Bueno. Y reacciones que, bueno, en este momento no vamos a ver. Entonces, ¿qué era otra cosa que íbamos a ver ahora? Bueno, la mioglobina, ¿sí? Bueno, me olvidé lo que les iba a decir, ¿sí? Entonces, la mioglobina, al ser una proteína de estructura terciaria, ¿qué tipo de curva tiene? Veamos la curva, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí?, lo que vamos a ver, en vez de ver, ¿se acuerdan? Si era una enzima, veíamos velocidad, ¿sí? Acá lo que vamos a ver, como estos son transportadores, es porcentaje de saturación, ¿sí? Porcentaje de saturación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Y acá vamos a ver, obviamente, que presión de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? ¿Queda claro? La presión de oxígeno o también presión parcial de oxígeno. Presión de oxígeno. Mayor presión de oxígeno, tengo mayor número de moléculas de oxígeno. ¿Queda claro? En vez de tener sustrato, como vimos con las enzimas, tenemos presión de oxígeno. Y acá tenemos porcentaje de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, imaginemos que estas pelotitas son mioglobinas. Imaginemos que son, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo 10 mioglobinas, ¿sí?
Entonces, le damos cierta cantidad de oxígeno. ¿Estamos? Y obviamente la hemoglobina, este oxígeno, viene y se une. ¿Queda claro? ¿Sí? Y fíjense cuál es el porcentaje de saturación. 2 de 10, entonces el 20% el porcentaje de saturación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora hagamos el mismo dibujito. La misma cantidad de mioglobina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Pero ahora voy a aumentar la presión de oxígeno, o sea, voy a tener más oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mioglobina une el oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, recuerden que cada una de estas pelotitas representa una mioglobina. Entonces, acá tengo 5 unidas de 10. Entonces, tengo el 50% de saturación. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Lo hago bien sencillo. Entonces, supongamos que ahora tengo de nuevo 10 mioglobinas. Y aumenté mucho más la presión de oxígeno. Entonces tengo mucho más oxígeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? El oxígeno se une a la mioglobina. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? Entonces, ¿qué va a pasar con el porcentaje de saturación? El porcentaje de saturación va a aumentar. Acá tenía 9, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de saturación va a ser del 90%. Entonces, lo que voy a ver es que a medida que aumento la presión de oxígeno, las moléculas de mioglobina unen oxígeno, ¿sí? Y aumenta el porcentaje de saturación. Entonces lo que voy a ver es una curva de este tipo, miren. ¡Pium! ¿Ven? Va para arriba, sube a una velocidad bestial y se satura. ¿Queda claro? Esta es la curva de saturación de la mioglobina. Entonces sube como una recta. Como tiene estructura terciaria y es monomérica, entonces, ¿qué curva me da? Me da una curva hiperbólica. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, ¿sí? Este porcentaje, obviamente, es el 100% de saturación. Acá va a ser el 50% de saturación. ¿Y entonces qué se obtiene? Se obtiene la presión que se llama P50. Entonces, ¿qué es la P50? Es la presión de oxígeno a la cual se obtiene el 50% de saturación. Entonces, ojo con esto que lo toman. ¿Qué es la P50? ¿Sí? La P50 es la presión de oxígeno a la cual se obtiene el 50% de saturación. ¿Ven? Esto es parecido a la B máxima. ¿Y esto es parecido a qué? A la B máxima sobre 2. Y la P50 es parecido al concepto de Km. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué es la P50? Es la presión de oxígeno a la cual se alcanza el 50% de saturación. Fíjense cómo es la curva de la mioglobina, ¿no? Rápidamente se satura. Es decir, que a muy bajas presiones de oxígeno une el oxígeno y se llena. Entonces la mioglobina es una proteína, repito, que a bajas presiones de oxígeno ya se satura. O sea, se llena, aunque haya poco oxígeno, es tan afín, ¿entienden? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una baja P50. La P50 es muy bajita, ¿sí? Pocos milímetros de mercurio. Recuerden que la presión de oxígeno se puede medir, por ejemplo, en milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, la mioglobina es una proteína de muy alta afinidad por el oxígeno. ¿Por qué es eso? Porque tiene muy baja P50. Baja P50, alta afinidad. ¿Está?
¿Se entendió? Curva hiperbólica, micaeliana. ¿Por qué? Porque tiene estructura terciaria. ¿Vamos con la hemoglobina? Entonces la hemoglobina, ¿qué estructura tiene? ¿Qué estructura tienen? Entonces, presión, muy bien, cuaternaria. Si tiene estructura, si tiene, acá va el porcentaje de saturación, ¿sí? Recuerden que ahora lo que tengo es una proteína que tiene estructura cuaternaria. Entonces, cada molécula de hemoglobina es un tetrámero. ¿Sí? Recuerden eso, porque tiene dos subunidades alfa y tiene dos subunidades beta. ¿Sí? Entonces, acá es lo mismo el porcentaje de saturación, ¿sí? Nada más que tengo que llenar, obviamente voy a necesitar, transporta más oxígeno, ¿no es cierto? Porque para saturar una sola, ven, necesito que 4 moles de oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces acá es que vamos a aumentar la presión de oxígeno y vamos a ver cómo se satura la hemoglobina. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de curva va a tener? ¿Va a tener curva micaeliana, hiperbólica? ¿Sí? ¿Qué curva tenían las enzimas de estructura cuaternaria? Vamos, no me apabullen con su silencio. ¿Qué curva daban las enzimas de estructura cuaternaria? ¿Mm? Lo vimos en la clase pasada, ¿nadie? Ah, ¿cómo venimos, eh? Bueno, curva, sigmoidea. Muy bien, ahí apareció Leonardo al último instante. Curva sigmoidea. O sea, no va a ser hiperbólica. Va a ser sigmoidea la curva. ¿Queda claro? Entonces, la hemoglobina me va a dar una curva sigmoidea. Moidea. Sigmoidea. ¿Queda claro? O también llamada como curva alostérica. ¿Sí? Sigmoidea. Tiene pancita. Entonces no es hiperbólica. ¿Está? Entonces esta es la curva de ¿quién? De la hemoglobina. ¿Queda claro? Y entonces, si tiene estructura cuaternaria, la hemoglobina, y tiene curva sigmoidea, ¿qué otros efectos va a tener? ¿Qué efectos? No encontraba el apunte, dice Natalia. Ahí, ¿eh? Suicidándose porque, no, mentira. El sincericidio es. Muy bien. Efectos. Efecto alostérico. Veo que no han repasado nada, así que bueno, le meto yo. El efecto alostérico y el efecto cooperativo. Igual que si fuera una enzima, estos transportadores tienen efecto alostérico y efecto cooperativo. ¿Queda claro? El efecto cooperativo era el que me daba la forma sigmoidea de la curva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al principio, ¿sí? Le cuesta unir al oxígeno, pero una vez que une una molécula de oxígeno, se facilita la entrada de una segunda molécula de oxígeno, de tercera molécula de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? El efecto cooperativo, que podía ser positivo y negativo. Entonces la forma sigmoidea de la curva, ¿sí? Efecto cooperativo ya lo vimos para las enzimas. Es exactamente lo mismo para ¿quién? Para la hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Ahí tengo la hemoglobina, pensémosla así. Ahí tengo la hemoglobina.
tiene 4 sitios. El primer oxígeno le cuesta mucho entrar, pero cuando entra el primer oxígeno favorece la entrada de una segunda molécula de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? El efecto cooperativo. Y entonces ahora, ¿qué ocurre? Ahora acá ya tengo un oxígeno, ahora entró un segundo. La entrada de un segundo favorece la entrada ¿de qué? De una tercera molécula de oxígeno. ¿Queda claro? Eso es el efecto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cooperativo. Entonces, tengo 4 moléculas de oxígeno, perdón, 3 en este caso acá. Cuando entró este, favorece la entrada ¿de qué? De otra molécula más de oxígeno. Y entonces se llena. Se llena de oxígeno rápidamente. ¿Y eso es gracias a qué? Gracias al efecto cooperativo positivo. ¿Se acuerdan que lo cooperativo negativo era al revés? Le costaba perder el primero, pero una vez que perdía el primero, se vaciaba. Entonces acá, el efecto cooperativo positivo, ¿ven? Por algo la curva, ¿ven? Exacto, por algo la curva al principio le cuesta, porque el que más cuesta es el primero, pero los demás están facilitados. Entonces acelera. Ese es el llenado, el vaciado. Cuando está lleno, ¿ven? Yo bajo la presión, pero le cuesta perder el primero, pero en un momento lo pierde. Una vez que pierde el primero, se facilita la pérdida del segundo o del tercero y se vacía. Muy bien. Entonces ese era el efecto cooperativo. Y el efecto alostérico era que tenía 2 formas, ¿se acuerdan? La forma R y la forma T. ¿Cuál era la diferencia? La forma R era de alta afinidad y la forma T es de baja afinidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien, ahora lo vemos eso. Entonces fíjense que la hemoglobina va a tener exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener que un 100% de saturación, vamos a tener un 50% de saturación y también vamos a tener una P50. ¿Sí? Pero acá la hemoglobina, fíjense, como es una una proteína alostérica, como es una proteína alostérica, ¿sí? Va a tener que una menor afinidad, porque al principio le cuesta unir, ¿sí? Entonces tiene una afinidad aparente menor, ¿sí? La afinidad aparente es menor, ¿sí? La afinidad fisiológica es igual, pero bueno, ustedes no lo van a ver, no los quiero confundir, ¿sí? La afinidad es menor, la afinidad aparente es menor, entonces ¿qué va a tener? Una mayor P50. Entonces hay una típica curva que se toma, esta la tienen que saber de cabeza, donde se compara ¿qué? Se compara la mioglobina con la hemoglobina. Se va a cortar y volvemos a entrar, ¿no? Porcentaje de saturación, presión de oxígeno. Entonces tienen la mioglobina que sube como un cohete, ¿sí? Porque es muy afín, muy afín. La afinidad aparente es muy alta. En cambio, la hemoglobina tiene una menor afinidad aparente. Mioglobina, hemoglobina, menor afinidad. Entonces, ¿cómo lo vemos eso? Porque comparamos el 100% de saturación, el 50% de saturación, y podemos comparar la P50 de uno con la P50 del otro. Esta es la P50 de quién? De la hemoglobina. Esta es la... Bueno, pero esta es la... Pero ahora ¿entendés, Natalia? Aparecen todos, claro, aparecen todos, ¿sí? La P50 de la Sí, hemoglobina, ahora sí, ahora sí. bueno, qué suerte. La P50 de la mioglobina, P50 de la hemoglobina. ¿Cuál es mayor? La P50 de la hemoglobina. Entonces, menor afinidad. Menor P50, mayor afinidad. ¿Por qué? Porque une más rápido el oxígeno, se satura más rápido. Fíjate que esta se satura rápidamente, en cambio a esta le cuesta. ¿Por qué? Por su estructura cuaternaria, por su efecto cooperativo positivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces esta curva me dice
que estas dos proteínas, ¿sí? Estas dos proteínas unen oxígeno, pero lo unen de forma muy diferente en cuanto a su, digamos, curva, y por lo tanto van a tener funciones diferentes, tienen funciones diferentes. Obviamente la mioglobina está en el músculo, ¿sí? La mioglobina está en el músculo, ¿sí? Obviamente en cualquier músculo, pensemos, el bíceps, el tríceps, el músculo de la pantorrilla, está en un músculo, ¿sí? Y ahí no se mueve. Acá tengo obviamente las fibras musculares, las células, y acá, obviamente, ¿sí? Y acá adentro está la mioglobina. La célula muscular está llena de mioglobina. En cambio, ¿sí? La hemoglobina, ¿dónde está la hemoglobina? La hemoglobina está en la sangre. Y la sangre, sabemos que corre por los vasos sanguíneos, ¿sí? Y obviamente acá, en la sangre, tenemos los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos, ¿sí? Son transportados por el flujo sanguíneo, ¿queda claro? Y si yo agarro un glóbulo rojo y lo veo que el glóbulo rojo adentro está lleno ¿de qué? Está lleno de hemoglobina. ¿Sí? Entonces son funciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la mioglobina cumple una función ¿de qué? De almacenar, ¿sí? O transportar, como vos lo quieras, almacena ¿qué? El oxígeno en el músculo. ¿Queda claro? ¿Sí? Atrapa oxígeno para que lo use el músculo. En cambio, ¿qué pasa? Cada uno de estos glóbulos rojos une oxígeno ¿para qué? Para llevarlo a todos los tejidos de la economía del cuerpo. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Cada una de estas hemoglobinas atrapa oxígeno, pero estas hemoglobinas están adentro del glóbulo rojo. Y la sangre, ¿sí? Es un líquido, ¿no? Que fluye por los vasos sanguíneos, gracias a ¿qué? A la bomba cardíaca que lo impulsa, y la función va a ser llevar oxígeno ¿a qué? Al cerebro, a los riñones, a la piel, al intestino. ¿Queda claro? ¿Sí? Hasta la última célula del cuerpo. Entonces, esta es una función donde hay que atrapar el oxígeno, pero después, o sea, ¿ven? Este también, obviamente, tiene que atrapar el oxígeno y tiene que liberarlo en la célula. En cambio acá atrapan el oxígeno y después, ¿qué tienen que hacer estos glóbulos rojos? Los glóbulos rojos luego tienen que liberar el oxígeno, ¿entienden? Tiene una, pero ¿en qué? En sitios diferentes.